¿Qué tal, médicos? Hoy revisamos un tema muy importante para las secciones de medicina interna, de neurología y también de urgencias, que es el evento vascular cerebral, uno de los temas que siempre se preguntan en el ENARM, que tiene al menos unos 5 o 10 lectivos y por lo tanto este es un video de los que sí o sí hay que hacer, sí o sí tenemos que revisar constantemente para que todos los puntos clave que nos da la guía de práctica clínica los apliquemos al momento de responder nuestro simulador o nuestro examen. Las guías que tenemos en México solo abarca directamente el evento vascular cerebral por ictus o por o de tipo trombótico. Las otras que pueden ser por hemorragia subaracnoidea, que puede ser por hemorragia intraparenquimatosa, todo eso no tenemos realmente una guía, entonces nos vamos a apoyar un poquito del manual del CTO y de hecho, si ustedes ya revisaron en su material de estudio, casi todo se lo lleva el evento trombótico, el hemorrágico y las distintas variantes pues quedan así como muy relegadas. Y también es válido, así se va viendo el ENARM, enfocándonos siempre en los temas más importantes. Vamos a comenzar entonces con la definición, en el cual vemos que se define como un trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente, ya sea por una isquemia o una hemorragia, estando uno o más vasos sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico. Entonces por acá tenemos el ejemplo del evento isquémico en el cual hay un trombo o algo que obstruye directamente el paso de sangre, mientras que en el hemorrágico hay una salida de sangre de los vasos sanguíneos cerebrales. La etiología tenemos que puede aparecer en edad mayor de 65 años, es un factor de riesgo importante. Otro de ellos es el tabaquismo, sobre todo para el caso del isquémico. Y también la guía hace mucha referencia a que la obesidad y o la mala alimentación tienen asociado directamente con mayor presentación de estos sucesos, ¿no? Pues obviamente la aterosclerosis pues se genera mayor cantidad de disminución del calibre de la arteria y luego esto se puede romper y generar un trombo que pues viajará por la circulación hasta que llegue a tapar un vaso del cerebro. La epidemiología vemos que el 85% son isquémicos y el 15% van a ser hemorrágicos. También menciona la guía que es la sexta causa de mortalidad en México y que tiene una prevalencia del 30 al 80% en mayores de 65 años. Entonces, muy importante saber esta enfermedad y dominarla porque es sumamente frecuente. Hay muchísimos tipos de clasificación. Aquí vamos a ver algunas generalidades. Por ejemplo, tenemos que la trombosis tiene un origen de aterosclerosis de arterias extra o intracraneales y su localización más frecuente va a ser en la carótida interna, siendo en primer lugar la bifurcación en su origen y en segundo lugar el sifón carotidio. Mientras que también podemos tener una embolia que es de origen cardíaco, generalmente por fibrilación auricular no reumática o estenosis la mitral, así como idiopáticamente. Todo esto va a afectar generalmente a la arteria cerebral media. Entonces también pregunta que han hecho en un trombo que afecta a la arteria cerebral media, pues de dónde, o bueno, no un émbolo más bien, de dónde proviene y generalmente es del corazón y la causa es fibrilación auricular. Y también podemos tener afectación de acuerdo al fluido sanguíneo, una crisis de Adams-Stokes o un choque. Esto generalmente va a afectar sobre las limitantes entre la arteria cerebral media y la posterior. También tenemos diferencias interesantes entre el ictus isquémico y el ictus hemorrágico, o el EBC isquémico y el EBC hemorrágico, ¿no? Ya saben que dependiendo de la literatura, pues como que le cambian el nombre. Por ejemplo, tenemos aquí el ictus isquémico, la etiología va a ser aterotrombótica. Generalmente es oclusión vascular por un trombo, embolia arterial, un mecanismo hemodinámico que es por estenosis crítica, disminuyendo la perfusión, y esto obviamente va a generar isquemia en territorios frontera entre los distintos territorios vasculares, ¿sí? Pues donde solo hay irrigación por esa arteria. También podemos tener enfermedad del pequeño vaso como el ictus lacunar, que pues queda en segundo plano, no es necesario aprenderlo para el ENAR. Y también etiología cardioembólica, que otra vez, fibrilación auricular, esa, ese trombo que queda en esa aurícula que no se mueve, pues un día pum, decide salir y atorarse en un vaso cerebral. Y tenemos después el ictus hemorrágico, que puede ser una hemorragia intraparenquimatosa profunda o lobar, generalmente por causa hipertensiva, ¿no? Esas emergencias hipertensivas importantes, malformación arteriovenosa también por ruptura de aneurismas, por angiopatías amiloides y otros por uso excesivo de anticoagulantes, sangrado intratumoral, consumo de cocaína o anfetaminas, o incluso la transformación hemorrágica de un infarto por anticoagulantes. Generalmente afecta un área subaracnoidea y subdural, generalmente secundario a trauma o epidural. Y tenemos la localización de
de la irrigación de algunas de las arterias más importantes que podrían preguntarnos. Por ejemplo, en color azul tenemos las ramas terminales de la arteria cerebral anterior, siendo este como si lo viéramos desde arriba y este como si lo viéramos de lado, ¿no? Mente coronal y todas esas cosas. Vamos a ver que tenemos entonces las ramas terminales de la cerebral anterior, de la cerebral media, como vemos acá, de color como rosado, y de la cerebral posterior que estamos viendo en color amarillo. Esto solo es interesante para que más o menos identifiquemos cuál podría ser el área que buscaremos en la radiografía, en la tomografía, en el caso de que nos la presenten, para que recordemos de una forma más sencilla, más didáctica, que si se está afectando, por ejemplo, la cerebral media, pues esta va a ser el área más afectada, ¿no? Que pues es casi la más de la mitad de la porción que se ve en el corte transversal. Al menos yo se me la aprendí. Creo que no vinieron imágenes sobre esto en el ENAR, pero es una técnica sencilla, al menos para orientar un poquito nuestro diagnóstico. Ya si ustedes tienen más tiempo, les encanta la neurología, les encantan las urgencias, pues sí, podríamos ir revisando un poquito más a fondo cuáles son exactamente los territorios que se van a afectar por cada una. Esto lo podemos ver aquí también, por ejemplo. Si revisamos esta tablita también de la MIR, veremos que de acuerdo a el vaso que se ha obstruido o el cual ha sangrado, pues podemos encontrar un tipo de sintomatología. Por ejemplo, si tenemos afectación de la carótida interna, pues veremos que generalmente esto sucede en la bifurcación de origen de la arteria carótida interna, generalmente subarachnoide posterior, y es por ateromatosis. O también podemos tener disección de la arteria carótida interna, que es en la parte alta. Los síntomas en el caso de que sea bifurcación puede ser asintomática si ya habíamos desarrollado circulación colateral, o podemos tener clínica similar a la arteria cerebral media, que es típico, hemiplegia con hemianestesia contralateral más soplo en cuello. Esto del soplo en cuello es lo que utilizamos para saber que quieren que respondamos carótida interna. Esto pues tú le pones el estetos en el cuello y vas a escuchar pues ese soplo, ¿no? Que es la obstrucción generada por la aterosclerosis. O también puede presentarse como amaurosis fugax ipsilateral, ¿no? Que pues es una ceguera monocular transitoria. Y después, en caso de disección de la arteria cerebral interna, pues es con amaurosis fugax más síndrome de Horner y dolor cervical. Muy clásico. Entonces, esta tablita hay que revisarla muchas veces porque nos vienen los síntomas que sí o sí tenemos que buscar en cada paciente de acuerdo a la estructura afectada. Y si nosotros lo memorizamos, estoy seguro de que cualquier cosa que les pregunten sobre sintomatología, sobre localización, la van a tener bien. Cerebral anterior, que menciona aquí incluso el AMIR, que es muy raro, pues puede afectar la corteza sensitivo-motora de la pierna o también el lóbulo prefrontal. Los síntomas pueden ser hemiparesia, hemihipoestesia de predominio crural contralateral, también puede tener abulia, reflejos arcaicos, apraxia de la marcha, así como incontinencia urinaria. Tenemos muy diferente al que estaba presentando en la carótida interna. Si seguimos con la cerebral media, vemos que es la más frecuente. Por eso mismo yo les decía que revisaran la imagen anterior, porque la cerebral media es la que casi siempre te van a preguntar. El lóbulo frontal, o el lóbulo parietal y el lóbulo temporal son los más afectados. Y hay que hacer la diferencia entre cuál fue el área que tuvo daño. Si se afectó la división superior, pues vamos a tener igual hemiplegia contralateral, que generalmente va a tener un predominio faciobraquial. También vamos a presentar afasia de Broca y desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. O en el caso de que sea una división inferior, pues tendremos hemianestesia contralateral y anosognosia. Ya saben, estas palabras tan complejas de los neurólogos. Y también podemos presentar afasia de Wernicke o afasia global, así como hemianopsia homónima contralateral. Entonces hay que hacer mucho énfasis en cuál es el lugar por el que no ve o hacia dónde se le está desviando la mirada para identificar la zona afectada. Aunque recuerden que casi siempre va a ser contralateral. Si les dicen que no puede mover el lado izquierdo, pues la lesión está en el lado derecho. Después tenemos la cerebral posterior, donde vamos a tener afectación en el lóbulo occipital, en el hipocampo y temporal inferior, en el cuerpo calloso y en el tálamo. Y obviamente, pues si tienes afectación de eso, vas a tener una clínica muy característica, ¿no? Vamos a presentar hemianopsia homónima contralateral, que suele respetar la visión macular con reflejos papilares normales. Pero lo más importante, desorientación topográfica y alucinaciones visuales. Si es bilateral, pues vamos a tener ceguera. Podemos tener trastornos de la memoria, alexia, pero sin agrafia, ¿no? Y también síndrome de Dejerine-Roussy. Y finalmente, sistema vertebrabasilar.
Vamos a ver que presenta o afecta a tercio posterior de los hemisferios, parte del tálamo y tronco cerebral y cerebelo. Lo importante aquí es que tiene el síndrome cruzado, que es alteración de las vías largas contralaterales con hemiparesia e hipoestesia, más signos ipsilaterales cerebelosos o de partes craneales. Ahora sí, por fin podemos entrar directamente a la materia del evento vascular isquémico, donde su fisiopatología puede resumirse aquí, donde tenemos un daño intrínseco a los vasos que generará obstrucción vascular. Esto se va a ir progresando a lo largo del tiempo producto de la ateroesclerosis. Finalmente puede llevar a una hipoperfusión secundaria y posteriormente ruptura de un vaso. Ese trombo que se ha generado va a viajar por la circulación y después va a afectar directamente a nuestro cerebro. Entonces ya tenemos aquí la oclusión arterial. Entonces vamos a presentar una cascada muy importante de consecuencias. Vamos a presentar isquemia, lo cual se va a reflejar como ineficacia energética, lo cual va a originar penetración de calcio y sodio, lo cual va a darle obviamente una alteración en la estructura celular, lo que va a causar proteólisis y finalmente rotura de la membrana y el citoesqueleto. También se va a generar liberación de glutamato y los receptores de glutamato pues van a fomentar igual la penetración de calcio y sodio en la célula. También en el caso de que tengamos daño mitocondrial, pues se va a empezar a liberar especies reactivas del oxígeno o también formación de radicales libres. Todo esto va a generar apoptosis de la célula y finalmente va a provocar también lipólisis que va a generar liberación de fosfolipasa, producción de ácido araquidónico y finalmente muerte celular. En el caso de que tengamos reperfusión, pues entonces vamos a tener igual probablemente una respuesta inflamatoria si nos tardamos, el famosísimo daño por reperfusión, ¿no? Que pues genera adherencia leucocitaria y puede hacer un poco más de daño a la enfermedad. Pero lo importante de todo es que finalmente la isquemia provocará ineficacia energética, aumento de liberación de glutamato, daño mitocondrial por especies activas de oxígeno y de nitrógeno, y finalmente pues daño mitocondrial, proteólisis, rotura de la membrana y derivando en muerte celular. Entonces, la guía empieza con la atención prehospitalaria, en donde nos menciona que se recomienda utilizar la escala de Cincinnati, esto para identificar pacientes con evento vascular cerebral que son candidatos a tratamiento tromboembólico, y esto menciona especialmente en aquellos con afectación de la circulación anterior. Pero después te dice que se recomienda utilizar la escala FAST como diagnóstico de ictus por personal tanto médico como paramédico. Si les preguntan cuál es la que más se recomienda, es Cincinnati, porque es la que más énfasis nos vuelve a hacer la guía una y otra vez. Entonces es Cincinnati, aunque bueno, difícilmente les van a poner Cincinnati Fast porque prácticamente evalúan lo mismo. Entonces, si revisamos la escala de Cincinnati, vemos que tenemos los signos del ABC como la parálisis facial, donde le tenemos que pedir al paciente que vea el examinador, que sonría y que muestre los dientes. Si hay simetría en sus gestos, pues es normal. Y es normal si hay un lado parético o de movimiento asimétrico, como se ve aquí en la escala de Cincinnati, que lo mencionan por desviación de la comisura labial. Si tiene caída del brazo, se le pide al paciente que extienda los brazos y los mantenga en alto por 10 segundos. Si el movimiento es completamente simétrico, pues obviamente está perfecto. Pero es asimétrico si un brazo cae o en su defecto hay movimiento asimétrico. O en su defecto, pues simplemente no lo puede levantar. Y finalmente, el habla anormal es donde se le pide al paciente que se le diga una frase, un refrán o que repita la instrucción que le da la persona. Aquí viene que no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Hay otro que es bola de nieve va, bola de nieve viene o algo así. Y muchísimas otras, ¿no? Algunos usan refranes también. Entonces en la interpretación vemos que es normal si usa las palabras correctas sin arrastrarlas y es anormal si el paciente presenta afasia, si las palabras son arrastradas o las palabras son incorrectas. Cualquiera de uno solo de estos que aparezca afectado es indicación inmediata de valoración de realizarse una tomografía para valorar si tiene EBC isquémico o hemorrágico y decidir la terapia a realizar. También tenemos entonces la prueba FAST, que es más o menos lo mismo. En el apartado es un acrónimo de Face, Arm, Speech y Time. En Face tenemos que pedir al paciente que sonría y vamos a identificar asimetrías faciales, que es exactamente lo mismo que acá. En ARMS se le pide al paciente que eleve los brazos y vemos si alguno se encuentra a un nivel menor, que es exactamente lo mismo que acá. Y en Speech se le pide que repita una frase simple, que es exactamente lo mismo. Y la guía ni siquiera se esforzó en utilizar una nueva frase. Y finalmente en Time vemos que
en donde se valora el tiempo crítico, ya que dependiendo las horas que hayan pasado desde el evento vascular cerebral, se decidirá qué terapia utilizar. Entonces, después de todo eso, tenemos que realizar la atención inicial, en donde dice que tenemos que tratarlo como cualquier otro paciente crítico. Lo primero que hay que realizar entonces es el ABC, que siempre revisamos en este lugar. Estabilización inmediata de la vía aérea, la respiración y la circulación. Y después evaluar obviamente el D y el E, ¿no? Déficit neurológico y otras comorbilidades, así como la E, ¿no? De entorno, de environment, que pues evalúa todo lo demás que le estaba pasando a ese paciente en ese momento. También menciona que se tiene que hacer un examen neurológico inicial breve pero completo, es decir, solo vamos a pedirle que realice las actividades que vimos anteriormente y vamos a buscar rápidamente alteraciones de la sensibilidad o algunos otros síntomas neurológicos que pudieran orientarnos un poquito hacia nuestra sospecha diagnóstica inicial, pero no vamos a hacer completamente las pruebas, no nos vamos a demorar una hora en hacer una exploración física fina para saber cuál es el posible lugar que está afectado por la arteria que se trombosó. Entonces menciona que se tiene que realizar la escala NIS y también se puede realizar la escala neurológica canadiense. Pero lo más importante es la NIS, que ha demostrado utilidad y es aplicada en muchos aspectos. Esta es la escala NIS. De hecho, hay un curso por parte de la entidad que se encargó de realizar la escala NIS. De hecho, hay un curso que te da la asociación que se encargó de realizar esta escala. Es rápido. Entonces, si lo quieren revisar, podrían buscarlo en internet y aparte está en constancia. Y es muy larga, no se la aprende, nadie se la aprende. Tiene todo el mundo sus escalas ninja impresas y conforme va pasando el tiempo, pues van evaluando al paciente a ver si ha mejorado o no. Lo más importante quizás sería en la atención inicial, donde hay que evaluar las metas. A los 10 minutos ya tiene que estar realizada una evaluación física por parte de los paramédicos o el personal de salud que esté cerca de la persona. Es decir, el paciente, si está en ambulatorio, pues a los 10 minutos ya se le tuvo que haber llamado a una ambulancia y esta ambulancia tuvo que haber llegado al área en 10 minutos para iniciar la evaluación física por medio de la escala de Cincinnati o de FAST. A los 15 minutos ya tiene que estar notificado el centro donde se le podría realizar el tratamiento médico. A los 25 minutos ya llegó al centro, fue revisado por el médico inicial y después de volver a aplicar la escala de Cincinnati de FAST, pues decide si se le hace o no un ataque de cráneo. Si sí, a los 25 minutos de iniciado el evento vascular cerebral, ya tiene que haberse realizado un ataque de cráneo simple. A los 45 minutos necesitamos la interpretación de esa tomografía para que a más tardar a los 60 minutos ya se le haya realizado la trombolisis a ese paciente en caso de que fuera candidato. Y también la guía te menciona que a las 3 horas se tiene que realizar envío a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo más importante acá? Que afortunadamente en México, al menos en la ciudad, tenemos ya protocolos que han sido estudiados, probados y realizados con el objetivo de lograr cumplir estas metas. Dependiendo de la institución en donde estén, pues se le puede llamar código Ictus, código cerebro, o en el 20 de noviembre se llama Resiste Cerebro, y cada quien le pone como quiere, ¿no? Todos son lo mismo, buscan cumplir estas metas en el mayor tiempo posible, buscan cumplir estas metas en el menor tiempo posible para que puedan salvar o mejorar la calidad de vida de ese paciente después de que tuvo su evento vascular cerebral. El cuadro clínico menciona que es muy variado. Algunos que sí menciona la guía son afectación motora y sensitiva, disfasia o afasia, alteraciones visuales, diplopia, vértigo, ataxia, hemianopsia y cuadrantopsia, así como pérdida súbita del estado de alerta. Vemos que un número limitado de pruebas hematológicas de coagulación y de pruebas bioquímicas se recomiendan en la valoración inicial de urgencias y solamente importa la valoración de glucosa en sangre previo al inicio del RTPA. ¿Por qué? Pues porque lo primero que te van a buscar como diagnóstico diferencial de un EBC es hipoglicemia. Y la verdad es que pasa muy frecuente que llega una persona con alteraciones del caminar, con dificultad al hablar y que con pérdida súbita del estado de alerta y tú crees que ya se veció, pero le tomas un dextrosis y te sale que tiene 45 de glucosa y más si es diabético y porque obviamente pues esta persona se le fue la onda, se le olvidó que ya se había puesto insulina y se puso más insulina de la que debía. O peor aún, pues por distintas situaciones no pudo comer hasta que pues la hipoglucemia fue tal que le condicionó esta situación. Entonces siempre recuerden que el principal diagnóstico diferencial de EBC es hipoglicemia y también se recomienda la evaluación de un electrocardiograma al inicio.
los pacientes que presentan un evento vascular cerebral isquémico agudo. Sin embargo, el que tomes este electrocardiograma no debe retrasar el inicio de la RTPA. Si ya te tardaste una hora, pues ya no le haces el electro. Si no tiene contraindicaciones, pues inmediatamente le pasas el RTPA. Si tienes tiempo todavía, puedes hacer un electrocardiograma solamente para ver el estado basal de tu paciente. En radiología es donde vienen las áreas que sean más finas de esta situación. Vemos que a todo paciente con sospecha de un evento cerebral isquémico se debe realizar un TAC o una resonancia magnética urgente. Dependiendo de su centro, pues realmente tendrán una tomografía. Y aquellos pacientes candidatos a trombolisis tiene que realizarse imagenología inmediatamente también, porque tienes que ver si efectivamente el EBC es isquémico y no hemorrágico. Para eso te sirve la tomografía, para que tú puedas decidir o ver rápidamente qué le vas a dar y cuáles son los riesgos que presenta tu paciente. Obviamente, si tú ves un área que sea hiperintensa, pues no le vas a dar la trombolisis porque eso es una hemorragia. Más bien vas a buscarlo en las áreas donde tengas aparentemente normalidad, pero clínica característica y ya es descartado la hipoglicemia, o donde ya se muestren las zonas que veremos más adelante. Entonces, tanto la tomografía sin contraste como la resonancia se recomienda antes de la administración de RTPA para excluir hemorragia intracerebral, lo cual es una contraindicación absoluta. Y obviamente, si tú le metes el tratamiento a una hemorragia intracraneal, pues vas a promover que esta siga continuando y obviamente que el paciente tenga peor pronóstico, incluso que pueda fallecer. Y también para determinar tanto si la hipodensidad del ataque o la hiperintensidad de la resonancia magnética de isquemia están presentes, ¿no? Eso generalmente se ve ya cuando ha pasado un poco más de tiempo. En muy agudo, yo no he visto que pues, muy difícilmente se puede ver algo muy característico. A veces se ven zonas muy, muy chiquitas, pero lo normal es que, a menos que tengas un imagenólogo muy experto, no puedas ver algo a simple vista. Entonces se recomienda la terapia fibrinolítica intravenosa en el contexto de cambios isquémicos tempranos, es decir, que no sea hipodensidad franca en la TAC a pesar de su extensión. Y se sugiere la realización de una tomografía de control 24 horas posteriores a la trombolización para ver si efectivamente hubo mejoría o hubo cambio directamente o si ese EBC o también en caso de que el deterioro neurológico posterior a la primera tomografía, que generalmente se refiere a que fue la dosis de la trombolisis, pues propició que ese evento isquémico se convirtiera en hemorrágico, o si no, que hubiera causado un edema cerebral y por eso sea tu deterioro neurológico. Obviamente porque cada uno tiene un tratamiento diferente y un abordaje diferente. Entonces aquí tenemos un ataque de cráneo en un paciente con trombosis del seno longitudinal, donde se ve este famoso signo de la delta vacía. Y aquí tenemos un ataque y una resonancia que muestran trombosis igual al seno longitudinal superior, otra vez con ese signo de la delta vacía. Pero lo importante que tenemos que ver acá es que se vea o no se vea la hipodensidad o la hiperintensidad en la resonancia magnética y en la TAC. Entonces ya vamos a continuar con el tratamiento no farmacológico, que vemos que se recomienda que la depresión del volumen intravascular se corrija con solución salina al 0.9%, en caso de que lo pregunten. También valorar niveles de glucosa y corregir inmediatamente niveles menores a 60 miligramos sobre decilitro. Obviamente eso ya cuando confirmaste tu EBC. Y se recomienda que el tratamiento de la hiperglicemia en pacientes con EBC hasta alcanzar un rango de 140 a 180. Entonces no hay que ser tan estrictos. De que el paciente tiene 120, pues mete la insulina rápida. El paciente tiene 100, meter insulina, ya está bien. No, tienes que dejar que tenga mayor cantidad o mayor límite en cuanto a su glicemia. Entonces siempre hay que tener en cuenta este rango, por lo menos para el EBC, que tiene que ir de 140 a 180. También hay que identificar y tratar las fuentes de hipertermia mayores de 38 y administrar el tratamiento para el manejo de esta hipertermia, usando paracetamol. También hay que administrar oxígeno suplementario y llegar a una saturación mayor a 94. Pero realmente se tienes que quedar aquí en 94. Si ya se empieza a subir más o si no quieres subirle más, puedes causarle daño por estrés oxidativo en caso de que estés a 99 incluso a 100. Entonces tu meta es 94 por lo menos, para que tampoco le subas tanto al oxígeno. Y también se recomienda el apoyo ventilatorio como tratamiento para pacientes con deterioro en el estado de alerta o quienes presenten disfunción vulvar que cause compromiso de la vía aérea, o sea, lo intubas. Y se sugiere una postura con la cabeza con una elevación de 30 grados en pacientes con hipertensión intracraniana, pacientes con riesgo de broncoaspiración o pacientes con descompensación cardiopulmonar. Así como tratamiento antihipertensivo durante y después de la trombolisis, hasta después, vean nada más, porque se recuerda en la clase de emergencias hipertensivas, pues veíamos que dependiendo si era isquémico hemorrágico,
pues habría que tener otro tipo de metas dependiendo la situación y el contexto del paciente, así como las horas que llevará de evolución de su tratamiento. Pero bueno, una vez que que ya le diste la trombolisis, tu meta solo es menor a 180, 105, no menos. Entonces, para que tampoco le estés metiendo ahí muchísimo vasodilatador. En cuanto a la terapia endovascular, menciona que de las distintas modalidades del tratamiento, como trombolisis arterial, dispositivos de aspiración y trombectomía mecánica, se han demostrado los mejores índices de recanalización del vaso ocluido, así como menores índices de discapacidad y un adecuado perfil de seguridad. Por lo tanto, sí se recomienda en el manejo del infarto cerebral agudo en caso de que el paciente no sea candidato a trombectomía, ¿no? Y aquí vemos, pues obviamente, cómo después de realizar la trombolisis, pues se recupera el flujo sanguíneo. De los pacientes que se pueden beneficiar de recibir el tratamiento endovascular mediante trombectomía con stent son aquellos que tienen un adecuado estado funcional antes del ictus, que se evalúa con un Bartel mayor a 90 o un ranking de 0 a 1. También el paciente que recibió trombosis venosa con RTPA en las primeras 4 horas y media he iniciado los síntomas cuando el ictus está siendo ocasionado por oclusión de la carótida interna cuando el paciente es mayor de 18 años, con una puntuación de escala NIS mayor a 6 y una puntuación tomográfica ASPEX mayor a 6. Esto del ASPEX no se metan en problemas, solo sepan que en caso de es mayor a 6. Y el inicio del tratamiento endovascular, que es el tiempo aguja ingle, tiene que ser menor a las 6 horas de inicio de los SIM. En cuanto a la trombolisis, vemos que los criterios de elegibilidad para el tratamiento del evento vascular cerebral con RTPA, con alteplasa o tenecteplasa son diagnóstico de evento vascular cerebral isquémico que causa un déficit neurológico considerable, inicio de los síntomas menor a 3 horas antes de iniciar el tratamiento y edad mayor o igual a 18 años. Además, hay que tener en cuenta los criterios de exclusión y los criterios relativos cuando hayan pasado entre 3 y 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, como son edad más de 80 años, untos de anticoagulantes orales, evento vascular cerebral severo con un NIS más de 25 o combinación de evento vascular cerebral isquémico previo y diabetes. También recordar la dosis de alteplasa o tenecteplasa, que bueno, en el caso de alteplasa, pues es 0.9 miligramos sobre kilo. Y aquí nos viene, se recomienda el tratamiento de RTP endovenosa, siendo el 10% de la dosis total en un minuto y la infusión del 90% restante en 60 minutos, siendo la dosis máxima igual 90 miligramos. Si tu paciente pesa 110 kilos, pues se quede en 90 miligramos. Para pacientes con infarto cerebral agudo tratados en las primeras 3 horas. Y aquí es la parte más interesante probablemente de este tipo de terapia, porque si tú estás de guardia y tú aplicas la tenecteplasa, pues te quedas haciéndole la escala NIS a tu paciente cada 15 minutos para ver si realmente está siendo efectiva o no la terapia con alteplasa o tenecteplasa y ver que efectivamente ese EBC isquémico no se haya vuelto hemorragia. Ahora continuando, vemos los criterios de inclusión, donde puede aparecer diagnóstico de EBC isquémico que causa déficit neurológico considerable, inicio de la sintomatología menos de 3 horas, siempre recuerden 3 horas, y edad mayor de 18 años. Los criterios de exclusión, que son sumamente importantes porque te van a preguntar cuál de las siguientes situaciones es la que impide darle el tratamiento con tenecteplasa. Tú tienes que buscar trauma craneal significativo o infarto previo en los últimos 3 meses, síntomas sugerentes de hemorragia subaracnoidea, punción arterial en un sitio no compresible en los últimos 7 días, historia de hemorragia intracraneal previa, neoplasia intracraneal, malformación arteriovenosa o aneurisma, porque obviamente podrías propiciar que se rompa, cirugía intracraneal o intraespinal reciente, TA elevada más de 185 en la sistólica o más de 110 en la diastólica, que esto lo puedes corregir obviamente con tratamiento inmediato, hemorragia interna activa, diátesis hemorrágica aguda, trombocitopenia menor a 100.000, heparina en las últimas 48 horas, que obviamente te alarga el TTPA, uso de anticoagulantes con IR más de 1.7, OTP más de 15 segundos, uso de inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor 10A, concentración de glucosa en sangre menor a 50, porque obviamente tienes que descartar hipoglicemia, y que el ataque demuestre un infarto multilobular, que es una hipodensidad mayor a un tercio del hemisferio cerebral. Y criterios de exclusión relativos, en donde tenemos que considerar el riesgo-beneficio de la administración cuidadosa del RTPA según estas contraindicaciones están presentes. Estos pueden ser síntomas menores de infarto o que mejoran rápidamente o que se terminan de forma espontánea, pero que obviamente se diferencian de un ataque isquémico transitorio. En el embarazo también, convulsiones al inicio con limitantes neurológicas, cirugía mayor o trauma severo en los últimos 14 días, hemorragia reciente del tracto urinario o infarto agudo al miocardio en los últimos 3 meses. Todo esto ya vimos se tiene que evaluar en pacientes con edad mayor de 80 años, uso de anticoagulantes orales, EBC con severo, con NIS mayor de 25, y también en combinación de evento vascular cerebral, isquémico previo y diabetes. La guía nos da 3 algoritmos muy interesantes. Aquí tenemos el primero, donde se evalúa el diagnóstico del EBC. Entonces, vamos a tener un paciente con sospecha de enfermedad vascular cerebral.
A este paciente lo interrogamos y realizamos una exploración física en busca de un déficit neurológico. También vamos a generar valoración con alguna escala prehospitalaria como FAST o Cincinnati o también Los Ángeles, pero Los Ángeles no se la aprenden. Entonces, tenemos que valorar si la escala prehospitalaria es positiva para sospecha de EBC. Si lo es, pues hay que realizar prueba rápida de glucosa para descartar hipoglicemia. Tienes una sospecha alta de EBC, entonces realizas la escala NIS. Si la escala NIS tiene un puntaje mayor a 20, pues solicitas estudios de laboratorio y gabinete, pero lo más importante, le haces su TAC urgente. Si observa un EBC hemorrágico, sí, pues se va a neurocirugía porque ellos tienen que decidir cómo van a quitar esa hemorragia, cómo la van a frenar o cómo van a quitar el coágulo de sangre que aparezca posteriormente. Si tenemos EBC isquémico, pues hay que ver si la etiología tiene 6 horas o más de evolución. Si sí las tiene, pues ya no es candidato a trombolisis y pues nuevamente se le hace un ataque simple de control para ver el daño posterior a esa lesión. Si no lo tiene, pues es un paciente candidato a tratamiento trombolítico endovascular, que nos lleva al segundo algoritmo. Recordar el tiempo. Menos de 4 horas y media, trombolisis. 4 a 6 horas, terapia endovascular o valoración de trombolisis. Y más de 6 horas, pues, observación, ¿no? Y placebo, que es aspirina. Entonces, imagenología. Tenemos un paciente con déficit neurológico con criterios compatibles con EBC. Muy bien, es menor a 4 horas y media, pues se le hace resonancia magnética en búsqueda de zonas de penumbra o isquemia. Si haces TAC, pues únicamente vas a buscar si tiene o no hemorragia. Si no la tiene, pues es un EBC isquémico. Y descartamos tumoraciones o datos de desmilinización porque es contraindicación absoluta del tratamiento. Hay datos de hemorragia o zona de penumbra. Vemos que es igual a la isquémica. Si no lo es, o sea, no tiene hemorragia, pues se le da trombolisis y se le hace TAC de control a las 24 horas. Ahorita vemos que sigue después de la trombolisis. Si tiene datos de hemorragia, pues se va a neurocirugía y se ingresa a terapia intensiva porque obviamente es un EBC hemorrágico. Si por otro lado ya pasaron de 4 horas y media a 6 horas, pues otra vez hacemos TAC para buscar EBC o hemorragia y descartar tumoraciones. Si no hay datos de hemorragia, pues se le hace a una angiotac y vamos a valorar si hay estenosis de carótidas o segmentos de la arteria cerebral media. Si no los tiene, pues se va a neurocirugía. Si sí los tiene, pues ahora sí terapia endovascular y TAC de control a las 24 horas. Por el otro lado, si es mayor a 6 horas, pues se le hace el TAC de dentro de las primeras 24 horas y vigilancia del estado neurológico. Esto nada más en el caso de que estemos buscando si nuestro paciente se complica o no, para obviamente tratar esas situaciones, que no sea el EBC propiamente que lo está matando, sino las complicaciones de este. Y en el caso de deterioro neurológico, pues nuevo TAC. Si hay datos de hemorragia, pues ya ahora sí valoramos si se va a neurociru o si lo hacemos un angiotac. Un dato importante pueden ser signos topográficos de EBC hiperagudo, como es hiperdensidad de la arteria cerebral media, signos del ribete insular, hipodensidad del núcleo lenticular, borramiento de la diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris, que muchas veces es lo único que logras observar, así como borramiento focal de surcos y cisuras. Esto, pues, por el edema cerebral. Y finalmente, ya le diste vamos en cuanto al tratamiento. El paciente es candidato a tratamiento tromboembólico si ya tiene más de 6 horas, aspirina. Si sí es candidato, pues hay que valorar el tiempo de evolución. Valoramos criterios de exclusión en pacientes menores de 3 horas o de 3 horas a 3 horas y media. Tiene una tensión arterial mayor a 185-110, pues se lo bajas y aquí viene con la betalol, con nitroparche, con nicardipino y pues lo importante es que tienes que lograr que la tensión arterial sea menor a 185 o 110. Ya lo conseguiste. Puedes trombólisis con alteplasa o tenecteplasa a 0.9 miligramos sobre kilo. Monitorizas la TA y vigilas los datos de deterioro neurológico, obviamente, para comprobar si tu paciente no se le convirtió el EBC isquémico hemorrágico o si no tiene alteraciones en la vía aérea, en la respiración, en la circulación. Otra vez aquí están los criterios de exclusión y los criterios en los pacientes que tienen 3.4 de 3 a 4 horas y media. Ahora vamos a hablar un poquito de la hemorragia intraparenquimatosa, que recordemos corresponde al, al restante de los eventos vasculares cerebrales, ¿no? Entonces, si es hemorrágico, vamos a realizar un ataque de cráneo, donde obviamente vamos a buscar la hiperdensidad, ¿no? O sea, el cerebro va a tener una zona blanca, esa es la hiperdensidad.
Entonces vamos a valorar si tiene hemorragia intraparenquimatosa. Si es una hemorragia hipertensiva, pues puede ser causada por rotura de microaneurismas, de charco abuchar, déficit neurológico focal, de comienzo brusco y curso progresivo, así como una clínica característica dependiendo el área afectada. Si se afectó el putamen, pues vamos a tener hemiparesia e hipoestesia contralaterales, desviación de los ojos al lado de la lesión, así como disminución del nivel de conciencia. Pero disminución importantísima. Si han visto un paciente con EBC hemorrágico, pues esa persona tiene un Glasgow de 8 o quizá menos. Siempre es muy, muy característico el paciente con EBC hemorrágico. O sea, no te va a responder y su pronóstico es pésimo para la vida y para la función. Si es en el tálamo, pues tiene síndrome talámico más hemiplegia contralateral. Si afectaste el cerebelo, pues puedes tener una conciencia preservada de forma inicial, aunque después puedes tener deterioro del nivel de conciencia, puedes tener una cefalia occipital, ataxia o vómitos y puedes tener hidrocefalia por compresión. Y si es en el puente, pues puedes tener propiamente algo similar al coma. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Tratamiento con control de la presión arterial, evitando cambios bruscos. En la clase de emergencia de En la clase de crisis hipertensivas, pues veíamos cómo son las metas de acuerdo al tiempo. También tratamiento de la hemorragia de la hipertensión intracraneal y cirugía si tenemos una lesión cerebelosa más de 3 o 4 centímetros de diámetro o ya presenta herniación. Son las únicas dos situaciones en las que lo vamos a enviar a neurocirugía para que ellos decidan cómo lo van a tratar. Por el otro lado, si es una hemorragia lobar espontánea, pues hay que valorar si ha sucedido un anciano, un joven o si tenemos otras situaciones que nos estén causando este problema, como puede ser angiopatía amieloide, que generalmente aparece en el anciano y es recidivante, o una malformación vascular que es en el joven, donde puede aparecer secundaria o un angioma venoso que se ha roto, que es la más frecuente y vemos que es asintomática en un inicio, por malformación arteriovenosa, que es la más frecuente de tipo sintomático, angioma capilar por telangiectasias y angioma cavernoso. Entonces, esto se sospecha en un paciente joven con hemorragia en lugar atípico e historia de cefalea unilateral y pulsátil con convulsiones. Por eso una cefalea muy, muy importante. En escala de EVA 9 o 10 de 10. Entonces, siempre lo mencionan los pacientes que debutaron así con un dolor de cabeza súbito, pero sumamente incapacitante, que fue lo que los hizo acudir al hospital. Y después tienen deterioro neurológico, les dan su tag y ves ahí la hemorragia. De hecho, esto aparece muchísimo en las series médicas. Entonces, si han visto un capítulo sobre EBC hemorrágico, pues van a ver que siempre son jóvenes a los que se les reventó un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Entonces, la hemorragia intraparenquimatosa se define como el acúmulo de sangre dentro del parenquima cerebral o sistema ventricular, que es de forma no traumática, obviamente. La etiología puede ser por emergencia hipertensiva, que provoca la rotura de un microaneurisma, por una malformación arteriovenosa en el paciente joven y por angiopatía amiloide en el anciano. El diagnóstico es por TAC simple y una angiografía si se sospecha de una malformación arteriovenosa. Y el tratamiento es control de la tensión arterial, más el mannitol en caso de que tengamos hipertensión intracraneal y cirugía, como venía aquí, en el caso de hemorragia cerebelosa mayor de 3-4 centímetros o herniación. Ahí tenemos la radiología donde aparece eso que les comentaba, donde se ve la hemorragia subaracnoidea, que pues son estas regiones que se ven hiperintensas. Así como aquí tenemos ya el hematoma intraparenquimatoso que está profundo, ¿no? Y pues sí se ve muchísimo el contraste, además de que se ve cómo está comprimiendo algunas zonas. Y finalmente aquí tenemos las otras eventualidades que nos pueden preguntar, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea y el ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio vemos que es un déficit neurológico súbito o isquemia cerebral sin evidencia de daño en los estudios de imagen, con resolución de los síntomas antes de las 24 horas. Y vemos que es muy importante evaluar el riesgo de recurrencia y progresión del ictus por medio del ABCD, que es A de age, mayor de 60 años, B de blood pressure, que es más de 140-80, C de clinical symptoms, que vamos a tener debilidad unilateral o alteración del habla sin debilidad y duración más de 60 minutos o con diabetes mellitus. Una vez que tú evaluas todo esto, hay que hospitalizar a todos aquellos que tengan más de 4 puntos, ¿no? Pues 4 de 5, entonces no es tan difícil. Y anticoagular a todos aquellos con origen cardioembólico, en el caso de que hagas ahora sí tu electrocardiograma y encuentres CFA, obviamente valorando su CHAS-VASc y su HAS-BLED, y agregas el antiplaquetario en el resto de pacientes no candidatos a tratamiento anticoagulante. Muchísimas gracias a Consalud por estas flashcards que están muy bonitas y ayudan muchísimo al estudio de estos temas. Y finalmente hemorragia subaracnoidea, donde vemos que tiene una mortalidad del 50%,
de los cuales el 50% van a fallecer antes de llegar al hospital, y el estado de alerta es el principal indicador pronóstico. La clínica es una cefalea grave, súbita, 10 de 10, con disminución del estado de alerta, así como hipertensión intracraniana, que se presenta como rigidez de cuello o como vómito. El primer estudio es TAC simple de cráneo, donde otra vez vas a buscar la hiperintensidad y tienes que realizar la escala de Hunt y Hess, que es meramente clínica. Luego tenemos el grado 1, que va a ser asintomático o cefalea y rigidez en la nuca leve. 2, cefalea grave y rigidez de nuca ya más importante, con parálisis de nervios craneales, pero nada más sin déficit neurológico. Hunt y Hess 3, con somnolencia, confusión y focalización neurológica leve. 4, con estupor hemiparesia grave moderada. Y 5, con presencia de coma y postura de descerebración. Esto es meramente clínico. Y pues nada más, una clase, yo sé, un poco larga, pero este tema realmente vale muchísimo la pena revisarlo una y otra vez porque aquí tienen la clave de al menos 10 reactivos de su examen. Entonces, ya saben, síganos en las redes sociales, seguimos subiendo muchísimo material. Suscríbanse que próximamente continuamos con el módulo, ahora sí, de infectología. Nada más que agregar por mi parte. Adiós.